Muy buenos días, tardes o noches en el lugar en que nos encontremos en esta sexta entrega de Enfoque Semanal. Ya le habíamos comentado que decidimos dar el paso adelante de la columna escrita a estas videocápsulas para hacerle más digerible, más fácil el tratar de entender la comunicación que queremos entablar con ustedes. Bien, pues este día se cumplen también coincidentemente los 100 de que llegó el primer caso a México del COVID-19, de esta terrible pandemia mundial que padecemos y que lógicamente México no podía ser la excepción. Y le doy unos datos comparativos de ayer a hoy. Ayer domingo se registraban 113.619 casos. Hoy son 120.102, lo que nos marca una diferencia de 6.483. En cuanto al índice de letalidad, ayer teníamos 13.511, hoy suman 14.053 muertos, una diferencia de 542. Y no se trata simplemente de cifras, de números fríos, aislados. Son personas que tienen familias, que tienen gente muchas veces que depende de ellos y que hoy ya no están con nosotros. Y dentro de esa frialdad destaca la actitud de Hugo López Gatell, quien pues simplemente quiere deshacerse de cualquier responsabilidad al señalar que el modelo Centinela con el que estaban cotidianamente informando pues no es muy preciso. También se oculta que prácticamente no se han hecho pruebas en el país, que han sido mínimas, y que esto impide conocer la realidad para llegar al punto de decir ya no hablaremos de cifras, pero de acuerdo a algunos estudios hechos por investigadores, incluso por la propia Universidad Nacional Autónoma de México, habla de que estas cifras podían multiplicarse por 3, por 4, por 5, por 20. Hay vaticinios aterradores de que podía llegar hasta 130.000 en esta parte de la pandemia en la que no podemos hablar de un rebrote, ya que no hemos logrado salir de ella. No puede haber rebrote si no ha terminado esta primera fase que desafortunadamente sigue creciendo día con día ante un gobierno federal que no ha sido capaz de responder con la rapidez y la eficacia que incluso está haciendo que le cueste vidas humanas de estos heroicos hombres, médicos, enfermeras, enfermeros que están en la primera línea y que son enviados a la guerra sin fusil, que no tienen el equipo suficiente necesario y de calidad para hacer frente, y que hace que pues tengamos que lamentar ya no solamente a más de 160 enfermos, sino también algunos decesos. En ese contexto se han generado precisamente diferendos muy profundos entre las políticas que ha dictado el gobierno federal para tratar de establecerlos como una norma nacional, y es ahí donde no han estado de acuerdo muchos de los gobernadores, y con toda razón, ya que señalan que las condiciones que se presentan, por ejemplo, en la Ciudad de México, son totalmente distintas a las que hay en Jalisco. Y precisamente por ese diferendo se presentó esta semana un incidente que alcanzó proporciones de violencia, de enfrentamiento político. Enrique Alfaro, después de un incidente en el que una turba, encabezados por Jesús Torres, que es plenamente identificado como el brazo izquierdo armado y violento de Morena, pues organizó ahí un grupo de choque del cual es experto. Pues esta misma persona se le ha visto en acciones violentas, como ocurrió cuando suspendieron los trabajos de la cervecería allá en Baja California, o lo mismo también en la Ciudad de México. En todo lugar en donde se quiere un grupo de choque, ahí está Torres, quien incluso
personalmente presume en las redes sociales que es el brazo armado, que tiene un entrenamiento especial, que dispone de armas y dispone de gente. Esto nos avisora entonces un panorama pues nada tranquilizador, nada tranquilizante dentro de un contexto en el que la sociedad manifiesta cada vez su rechazo por este tipo de políticas generalizadas. Y Enrique Alfaro tuvo en su momento la energía para hacer señalamientos directos y acusar al presidente de la República de ser el causante de esa violencia, de un incidente menor que se presentó un mes antes en uno de los municipios conurbados en donde murió un joven, y un mes después estas turbas aparecen en el Palacio de Gobierno incendiando el palacio, causando daños a este patrimonio, incendiando patrullas, en fin. Y ese día se planta firme, se planta enérgico, y Enrique Alfaro señala a Morena, a sus huestes y al presidente, hablando incluso de un término que, aunque conocido, es poco usual en el mundo político: los sótanos del poder, lo que nos refleja precisamente toda la gama de actividades que se desarrollan en el quehacer político. Pues lo mismo está la diplomacia, el diálogo, las tribunas, los discursos, que esas labores subterráneas y de inteligencia que se realizan justamente en los sótanos del poder. Esto nos hizo vivir esta semana que terminó episodios violentos, episodios trágicos, y esta primera reacción de Enrique Alfaro hizo pensar a mucha gente, aunque sea de manera momentánea, que finalmente había surgido un nuevo líder que sería capaz de enfrentarse al presidente, al Estado, y convertirse de facto en un factor importante para la lucha del poder en las elecciones del 21 y sobre todo del 24, enfilarse como un fuerte candidato a la presidencia de la República, ya que ordenó la detención de cerca de una treintena de los rijosos, pero después pues da marcha atrás, y como muchas de las cosas que ocurren en el país, quedan en la impunidad, quedan sin justicia. Ahí perdió Enrique su posibilidad de ser un líder y de ser considerado un fuerte candidato a la presidencia. México tendrá que seguir esperando a un hombre que pueda encabezar y encauzar todas las inquietudes políticas, pues ya se habla incluso de un frente amplio de partidos políticos opositores, lo que tampoco será nada fácil, que se unan el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, en fin, esto es ya parte de la lucha del poder en la que estamos inmersos a medida que se acercan los procesos electorales. Estamos a menos de un año de que se realicen. Ya para el año próximo, a estas fechas, habremos de saber quién es electo presidente de la República o qué circunstancias se dan en estas elecciones, que serán las más competidas y que, como lo hemos visto, puede llegar desde la gama de la violencia extrema hasta una confrontación democrática y civilizada, que es lo que todos los mexicanos esperamos. Y en ese contexto se suma la sociedad con ese movimiento que cada vez toma más fuerza, que se denomina Frena, y que, bueno, cuando menos como vocero está Gilberto Lozano, quien en una entrevista exclusiva con este medio se le vio optimista, pero a la vez razonable. Anunció de paso que habrá marchas cuando menos cada 15 días, y advirtió, al recibir mensajes de todo tipo, que en la próxima marcha del fin de semana habrá resguardo del Ejército Nacional. Hay una incógnita de si habrá más o menos participación, y si la presencia del ejército mexicano, de elementos armados, de elementos
uniformados pueda generar otro tipo de cosas ante estas amenazas abiertas que el señor Torres ha lanzado. En ese contexto, tenemos también otra serie de personajes, de gobernadores, que más cautos, más inteligentes, están esperando su oportunidad y su momento, y obviamente luchando por los resultados de su estado, que se sumarán a todo el resto del país, ya que el objetivo de muchos de ellos es quitar la mayoría que arrasadoramente tiene Morena en el Senado, con el cual pues las iniciativas que presenta Andrés Manuel López Obrador pasan como cuchillo en mantequilla y así pueden realizarse muchos cambios en la Constitución que convienen al líder de la denominada 4T. Esto lo podemos ligar con los eventos que ya se ven esta semana con dos frases. Una, la que mencionó el presidente de la República, de que para no enfermarse, pues hay que tener la conciencia tranquila, no robar, no ser corrupto y pues ser casi un santo. Y con eso ya no le llega a usted ninguna enfermedad y menos el COVID, en la que él pues parece ser inmune, ya que uno de sus colaboradores, Zoe Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya dio positivo y tuvo que ser pues atendido, tiene que aislarse, y no importa el aislamiento, se investigan ya una serie de denuncias por malos manejos en toda esta serie de compras y contratos en las que la corrupción empieza a aflorar, justamente siendo la bandera principal del presidente López Obrador, y aparece ahí uno de sus cercanos colaboradores, como en su momento apareció Bartlett, y bueno, pues como uno de los grandes dinosaurios de la política, la libró, como dirían los jóvenes hoy, con la mano en la cintura, y nada que ver con estos 120 mamuts que ya se encontraron en el aeropuerto de Santa Lucía y que bueno, pues ahora será hasta un museo de sitio, un museo histórico, y del que de este aeropuerto sabemos que la parte que es militar está avanzada en una enorme proporción, que se tiene ya incluso el proyecto este del museo sobre los mamuts y estos importantes descubrimientos arqueológicos, pero poco sabemos del aeropuerto internacional. Y así, en ese contexto, Andrés Manuel López Obrador salió de gira, estuvo recorriendo todo el sureste y pues entre manifestaciones ya más de rechazo que de apoyo como originalmente se veía. Así transcurre la semana política y dedicamos un breve segmento a las cuestiones locales, en donde una encuesta de Mitofsky dada a conocer hoy señala, por un lado, los gobernadores mejor calificados, y en primer lugar está el mandatario de Yucatán, en segundo lugar el de Sinaloa y en tercer lugar el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Por cierto, Enrique Alfaro se encuentra en un octavo lugar de calificación. Ayer fue 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, un día que prácticamente pasó inadvertido por las condiciones en que estamos viviendo. De cualquier manera, la libertad de expresión se ejerce, se practica y es una conquista que debemos reivindicar día con día. Felicidades a todos los comunicadores, felicidades a esta sociedad que sabe reconocerlos, aun cuando sabemos que hay ya más de una veintena de columnistas, de gente que opina, que ha sido retirada de sus medios de comunicación por no coincidir con los planteamientos de López Obrador. A todos los comunicadores, porque finalmente este trabajo se hace por vocación. Muchas felicidades y nos vemos aquí
la próxima semana. Que la pase muy bien.